perdónenme, ese proceso de liquidación de los órganos electorales locales le costaría más. Estamos hablando de casi 100 magistrados en el país, estamos hablando de casi 200 consejeros, estamos hablando casi de más de 3.000 personas vinculadas con la administración electoral en el país. Vamos a liquidar a todas esas personas. ¿Y cuál va a ser el efecto presupuestario? ¿Dónde está el ahorro? Si el tema es un tema de ahorro, ¿dónde está? Queremos problematizar. Desincorporación de los inmuebles. Ustedes tienen aquí el museo estatal, que además es bellísimo, ¿no? Yo no dije funcional. Yo dije bellísimo desde fuera. Yo no dije funcional. Dije es como el Instituto Electoral del Estado de México. La verdad es que es muy bonito el edificio. Insisto, no sé si sea funcional, pero bonito sí es, estético sí es. ¿Cuándo hacer el proceso de desincorporación de esos bienes muebles que son propiedad de los estados? Los institutos tienen patrimonio propio, pero no puede ser de la federación, no le pueden pasar de manera automática a la federación. La federación tendría que hacer un proceso de adquisición de bienes a través de qué, perdónenme, de los procesos de licitación pública establecidos en la ley de adquisiciones. Ojo, a mí con los recursos presupuestales que tenemos, ojo, ¿dónde está el ahorro presupuestal en ese proceso de desincorporación y en ese proceso de nueva adquisición de inmuebles para el Instituto Nacional de Elecciones? Además, no es lo mismo, ¿dónde están dónde tenemos órganos locales? Como dice el Instituto Federal Electoral, en las capitales de los estados. ¿Va a variar las capitales de los estados? Yo les diría no. Pero también hay que pensar en los órganos distritales. Los órganos distritales varían con cada proceso de distritación y puede cambiar la cabecera porque pueden desaparecer distritos electorales federales. Hoy se están discutiendo en este momento, tenemos un modelo de qué va a pasar. O sea, pienso en el Distrito Federal, empezó con 30 distritos electorales federales y ya van 26, ¿no? 27, luego 26. Chiapas, ¿no? Empezó con 13, con el modelo de 96, 12, ¿no? Y hay estados, por ejemplo, donde está, por ejemplo, Quintana Roo, que está concentrando, Querétaro se habla que va a tener un nuevo distrito electoral federal. Tenemos estados en donde el Estado de México sigue creciendo en población. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que si el órgano electoral empieza a adquirir inmuebles en esas zonas, la verdad es que hay que pensar que va a ir cambiando la población y que por tanto la distritación va a ser distinta. Y entonces yo les preguntaría, ¿vamos a adquirir inmuebles o vamos a tener que estar rentando? Y si se va a estar rentando, entonces, ¿dónde está el ahorro presupuestario? A ver, y problematizo con esto. El factor de la competitividad laboral, a mí me parece un tema interesante. Todos los recursos humanos que se han invertido, la capacitación, el vivir la batalla, de instalar casillas. ¿Qué pasa? Está lloviendo, tenemos que instalar la casilla. Alguna vez me tocó me practicaron en Tamaulipas que se salió a un CAE, salió un oso. ¿Dónde estaba? No lo sé. Pero bueno, ese tipo de problemas, ese tipo de cosas que solamente uno las vive cuando se encuentra. Una vez me tocó un asunto en Hidalgo donde insisto que no estoy dando ideas, hacer una elección interna de un partido político, en donde, no voy a decir el nombre del partido político, su logo es un símbolo de las olas en donde el tema era, yo vi la demanda y dije, bueno, por supuesto esta elección se tiene que anular, son 8 casillas, no se instaló una y 3 se la robaron, 4 se la robaron, un comando armado, esto se tiene que hacer, esta elección se anula. Y de repente vi que el que había presentado la demanda era el candidato que, de acuerdo con las constancias del expediente, el precandidato, de acuerdo con las constancias del expediente, había organizado pues, al comando que se había robado las casillas. Porque, perdónenme, pero pues, nadie puede beneficiarse de su propio lodo. Es decir, este tipo de cosas que solamente uno las ve cuando estás en la dinámica electoral, los procesos de capacitación. Una anécdota que también me contaron de Tamaulipas, donde creo que en un municipio estaban en el proceso ya en la etapa de resultados, se habían cerrado las casillas,
estaban remitiendo los paquetes al Consejo Municipal, y resulta que faltaba en una comunidad rural aislada, pues faltaba un paquete que no aparecía, y no aparecían ni se reportaban. El CAI no los encontraba, los funcionarios de la mesa directiva de casilla, no estaban los representantes de los partidos, no había nadie. Para no hacerles el cuento largo, resulta que, como ustedes saben, la legislación electoral dice que dentro de las 24 horas siguientes deben de remitir el paquete electoral al Consejo, y parece ser que leyeron la norma y dijeron, pues, dentro de las 24 horas siguientes pues, todavía tenemos como 20, pues, ¿qué hacemos? Nos vamos a la cantina, pues sí, ya no hay seca, nos vamos a sacar de la cantina a los... Eso sí, muy buenos ciudadanos, todos los funcionarios de casilla, los representantes de los partidos, se aventaron ahí sus 4 o 5 horas. Buenos ciudadanos llegaron con grados de alcohol en la sangre y llegaron a entregar su paquete electoral. Pero este tipo de cosas, a lo que voy, es que solamente se viven desde la trinchera de la práctica, de esos anecdotarios que uno va viviendo conforme pasan los procesos electorales. Es un capital humano que no se puede desperdiciar. Perdón, porque no, ya son las 3 de la tarde y creo que ustedes deben estar pensando, todos deben estar pensando en otra cosa. Cuarto elemento, ampliación competencial. A ver, el diseño del IFE está pensado para organizar 333 elecciones, 300 elecciones de diputados en mayoría, 32 elecciones de senadores y su elección de presidente de la República. 333 procesos electorales cada 3 años. Tendremos que sumarle los 2.500 elecciones de municipios más las 32 gobernadores más los 1.400 diputados. Es decir, tenemos que hablar de que una elección un instituto que organiza 333 elecciones cada 3 años, y a veces solamente 300, va a organizar 4.500 elecciones de manera periódica. Es decir, cada año vamos a tener procesos electorales. Perdónenme, esto requiere, estamos en el ámbito presupuestal, más recursos, mayor contratación de personal, más personal eventual. Sí, señor. Y la experiencia de toda esta gente, ¿eso es algo que se pierde? Sí, se perdería con este modelo. Podría venir una recontratación, pero ¿en qué condiciones? Y además hay un factor cultural que es importante, el conocer la realidad del contexto social. Es decir, si un día ustedes me mandaran, si alguien me mandara que San Luis Potosí, yo no conocería, por ejemplo, al grupo de medios de periodistas de los medios de comunicación. Y ese factor es un factor importante a tomar en consideración. Las comunidades, el lenguaje, las costumbres, Oaxaca, los pueblos indígenas, pero no es lo mismo la comunidad Guave que la comunidad zapoteca, que los triquis. Cada comunidad, cada pueblo indígena es distinto y por tanto hasta la forma de acercarse al pueblo indígena debe ser distinta. Creo que ese factor humano, con un oficio dirigido, una circular desde oficinas centrales, no sé si vaya a poder resolver un problema de conflicto localizado en la Huasteca Potosí. No sé. No sé. Cierro esta parte, la parte presupuestal, y voy a la tercera serie de argumentos. Uno era la política, otro era la presupuestal, otro era la incapacidad técnica. Dicen, es que los institutos y los tribunales electorales no sirven, le revocan todo. La verdad es que nosotros vemos los datos, estamos oscilando entre el 90 y 93% de confirmación de las sentencias de los tribunales y salas electorales locales. También hay que decirlo, tenemos un tema de redacción legal. La ley obliga a los tribunales, a los partidos políticos, por mi interpretación, para los tribunales electorales locales, a los institutos y al IFE, a obedecer, a acatar de manera obligatoria la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Digamos, hay líneas ya abiertas, pero tenemos 94% de confirmaciones. Esto implica por lo menos conocimiento, por lo menos seguimiento de los criterios de las sesiones, de las discusiones argumentativas en la sala superior, conocimiento de la materia y por tanto capacidad técnica. Por tanto, el argumento de que hay capacidad técnica en los órganos electorales locales me parece que
que ni siquiera está diagnosticado, ni siquiera está aprobado. Me parece un argumento falaz. Al contrario, creo que lo que encontramos en las entidades federativas es la respuesta a los problemas propios de las entidades federativas, que no existe a nivel, muchas veces a nivel federal, porque insisto, no es lo mismo mandar una circular desde el centro que mandar un mensaje desde un problema particular que se está presentando en un municipio de corte rural, en Las Cañadas, en Chiapas. No se puede resolver de manera igual, ni tratar de manera igual un distrito urbano que uno rural, uno indígena de uno metropolitano. Y esta capacidad técnica de resolución de los problemas, yo lo he encontrado más frecuentes, pero si hay gente del IFE, por favor, no se sienta ofendido. Sí lo he encontrado que la respuesta inmediata es más fácil que se dé desde la instancia local que desde la instancia federal, que muchas veces están pidiendo la circular, pero donde venga la solución. Es decir, eso también hay que tomar en consideración. A ver, cuestiones, y voy a plantear tres cuestiones técnicas que me parecen importantes. Primero, la distritación. Dice el artículo 53 de la Constitución que utilizando el último censo general de población vamos a generar los 300 distritos electorales uninominales. Tomamos la población, lo dividimos entre 300, nos da un factor y entonces tenemos que buscar la unión de todas las secciones electorales para que corresponda a ese factor poblacional y tenemos que unir el poblacional y el geográfico de al menos 2 por entidad federativa. Muy bien. Eso en el Instituto Nacional de Elecciones. A ver. ¿Cuál va a ser el proceso de redistritación en las entidades federativas? ¿Cuál factor vamos a tomar en consideración? Vamos a tomar todos los distritos electorales uninominales del país, los vamos a sumar los dividendos entre la población y entonces vamos a hacer el seccionamiento así, mezclando peras con manzana. Luego, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Tener un proceso local en cada entidad federativa para la distritación. ¿Esto qué implica? Vamos a tener legislaciones electorales locales para los procesos de distritación. Y entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿El órgano técnico o el órgano político que son los congresos? Porque en este momento cada estado lo regula de manera diversa. Hay quienes es el propio Consejo del Instituto Electoral el que hace la distritación, y tenemos estados donde se propone, se hace un estudio técnico que se propone al Congreso, y hay otros estados donde el propio Congreso decide. Es decir, depende del diseño, depende de cómo hayamos evolucionado en cada estado, pero el punto es cómo vamos a hacer los procesos de redistritación por entidad federativa, cuáles son los factores que hay que tomar en cuenta. Y quiero tomar un elemento adicional: Zacatecas y Chiapas, población inmigrantes, y entonces han generado, o se está discutiendo en varios lados, la idea de la circunscripción con la doble residencia obligatoria. Gente con residencia en el estado y con residencia en Los Ángeles, y entonces hacemos una circunscripción electoral de personas que residen fuera del país, y esto entonces impacta, perdónenme, en los procesos de toma de decisión de la integración de los congresos locales. ¿Cuál va a ser el factor que vamos a tomar en consideración?